vamos a empezar a grabar. Esta clase es una clase especial sobre las tablas de contingencia que se usa mucho en genética. Y vamos a comenzar con un ejercicio simpático que es si los perros se orientan en una dirección determinada cuando van a hacer sus necesidades. No los machos, sino los dos sexos, y no cuando van a orinar, sino cuando van a hacer sus necesidades sólidas. Leí en un documento que los perros, cuando se van a hacer sus necesidades, dan unas vueltas y eventualmente se detienen y hacen la necesidad. Pero la cara puede orientarse hacia un sitio o hacia otro, y es lo que queremos verificar si eso es cierto, ¿no? Entonces, en el ejercicio vamos a ver a ver, dime José si estás, ya, vamos a ver si estás viendo. Ahí sí, Ya lo ves. Entonces dice, verificar si los perros en el acto de sus necesidades fisiológicas sólidas orientan su cuerpo con respecto a las líneas magnéticas terrestres. Entonces, la metodología que vamos a seguir es identificamos la orientación de la organización donde estamos trabajando con puntos de referencia. Al norte, pongamos hacia la playa o Montecristi al sur, y en la ciudad hacia San Mateo o Jaramijó, al oeste, ¿no? San Mateo estaría hacia el este y Jaramijó hacia el oeste. Entonces usamos una brújula para registrar la posición de la cabeza del perro en el acto y agrupamos los datos según las hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis 0 es la hipótesis nula. Los perros no se orientan con respecto a las líneas magnéticas terrestres al hacer sus necesidades. Y la hipótesis alternativa, los perros se orientan con respecto a las líneas magnéticas terrestres al hacer sus necesidades. Ya, entonces me voy a cambiar de sitio porque hay mucho ruido. Es posible. Listo, ya. Si se corta, José, yo me vuelvo a reconectar. Es que mi computador no soporta que lo desconecte. Ya la batería está dañada. Bueno, no se desconectó, José, afortunadamente. Ok, ¿ves ves las imágenes, ¿no? Sí, sí, yo lo veo el Excel. Entonces dice norte, sur, este, oeste. Entonces los estudiantes salieron a la calle con sus perros o perros de los vecinos o perros callejeros. Lo importante es que hay que agarrar al perro en el momento que está haciendo sus necesidades y con una brújula saber hacia dónde mira la cabeza del perro. Entonces dice a la izquierda número de observaciones, 35 perros estaban orientados norte-sur y 15 perros estaban orientados este-oeste. Entonces, el total son 35 más 15, son 50 observaciones. Ahora, ¿cuál es el valor? Ese es el valor observado. El valor esperado sería
la mitad, ¿verdad? Sí, 25 y 25. Entonces, tenemos una tabla de contingencia que llamamos la tabla de i cuadrado. Ok, entonces, ya que me está mandando mensajes de talento humano. Un segundito, José, que me desconecto de aquí y ya vuelvo contigo. Listo, yo lo. Ya, listo, José. Volvemos entonces con los perritos. Entonces, en una tabla de contingencia, ya pásame la cajita de las herramientas. Ya. Entonces, aquí tenemos 35 perritos orientados al norte-sur, 15 perritos este-oeste, y ese es el valor observado. Los valores esperados en la tabla de contingencia se pone 25 y 25 porque es la mitad, ¿no? Entonces, el i cuadrado es la suma del valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado dividido entre el valor esperado. Eso es. Entonces, tengo que el número de los grados de libertad de la prueba de i cuadrado será el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. Como son dos filas, 2 menos 1, 1, dos columnas, 1, 1 por 1 es 1. Entonces, vamos a el valor crítico de la tabla con 0,05 probabilidad de error y un grado de libertad es 3,84 y vamos a calcular el i cuadrado. Entonces, es 8, pero lo voy a calcular contigo. Entonces, paréntesis, valor esperado, 35, menos valor observado, 25, cero paréntesis, lo elevo al cuadrado y le sumo el siguiente elemento, es valor observado 15, menos el valor esperado 25, elevado al cuadrado, me faltó dividir entre el valor esperado. Y la primera también me faltó dividir entre valor esperado. Esto me da 8. Entonces, me dice que 8 lo comparo con el de la tabla, que es 3,84, y como 8 es mayor el de la tabla, concluyo que los animales, conclusión, se rechaza H0 y se soporta la hipótesis de que los perros se orientan
o orientan cuando hacen sus necesidades sólidas. Fíjate, José, que no decimos nada de cuál es el elemento de orientación, si son las líneas magnéticas terrestres u otra causa. El hecho es que esto es una curiosidad, lo que descubrimos de que los animales no lo hacen al azar, sino que se orientan en una dirección predominante. No todos lo hacen, fíjate que de 50 perros, 35 lo hicieron, pero el hecho es que esa es una diferencia significativa. Entonces, estas son lo que se llaman las tablas de contingencia o las pruebas de G cuadrado. Vamos a ver otra en genética. José, ¿tú puedes doblar la lengua así como lo voy a hacer? Trata de hacer. Dime. No puedes. Ok. No. Si estuviéramos en un curso mucho más grande, pudiéramos verificar que la cuarta parte de las personas no pueden doblar la lengua. Es una razón genética, está radicada en nuestros cromosomas y aquí podemos verificar, doblan la lengua y no doblan la lengua. Mira, 12 personas doblan, si la doblan, no la doblan, y el 9-3. Entonces, dice, se supone que el gen que permite doblar la lengua está distribuido en el 75% de la población, por lo que solo los homocigotos recesivos no pueden doblar la lengua. Según las leyes de Mendel, solo un 25% de la población humana no puede doblar la lengua. Entonces, ¿te acuerdas de las leyes de Mendel, José? José, ¿te acuerdas de las leyes de Mendel? Un poco. Como que un poco. Son dos leyes nada más. Son dos leyes nada más. La primera dice que los caracteres se segregan y la segunda dice que los caracteres se segregan independientemente. Salvo los caracteres ligados al sexo, porque están en un solo cromosoma y eso no se segrega independientemente. Pero los caracteres que están en distintos cromosomas sí se segregan independientemente. Entonces, la hipótesis genética dice que las personas que tienen el gen recesivo en condición homocigota tienen la imposibilidad de doblar la lengua. Los que son homocigotos dominantes o heterocigotos doblan la lengua. Entonces, aquí tendríamos que una población de 12 personas que evaluamos, esto fue un curso pasado, que había 12 estudiantes y verificamos que 8 doblaban la lengua y 4 no. Según la hipótesis planteada de que el 25% de las personas son homocigotos recesivos, me daría que el 25% de 12, 2 entre 4, 3. Entonces, me da que, según esta hipótesis, tendría que 9 doblar la lengua y 3 no. Entonces, se aplica la prueba de G cuadrado, donde tenemos que G cuadrado es igual 8 menos 9, o sea, valor observado menos valor esperado, elevado al cuadrado dividido entre 9, más 4 menos 3, elevado al cuadrado dividido entre 3, y eso me da 0,44. Con el G cuadrado de la tabla 3.81, pues no hay diferencia significativa, ¿no? Y usando Excel, uno lo que hace es igual prueba.chi y te pregunta, ¿cuál es el valor esperado? Lo das aquí, valor observado, lo dice rango esperado, y le das enter. Y te dice 0,50, 5505, que es mayor a 0,05. Por lo tanto, concluye que se acepta la hipótesis nula de que el gen de doblar la lengua está en el 75% de la población.
Esto yo lo he verificado en varias ocasiones, que me ha tocado clase en varios países. El fenómeno es el mismo. En tu caso, es muy probable que tendrías que verificar. ¿Estás en tu casa? ¿Están tus padres en casa? Sí, biólogo. ¿Puedes preguntarle a tu mami si ella puede hablar la lengua? ¿Tienes hermanos allí? No puede, biólogo. No puede. Le pregunto a mi hermano. Mi hermano puede, biólogo. Tu hermano puede. Sí. Ok. Entonces, lo más probable, ¿cuántos hermanos son ustedes? 3. Ah, y el tercero no está allí, ¿no? Ah, no está. Ok. Tu papi no está. Tampoco. Ok. Pero fíjate, si la hipótesis que estamos, ¿cuáles son las opciones de la genética, no? Tenemos papá y mamá. Entonces, vamos a ponerlo en estos términos. Entonces tengo, papá tiene un gen dominante. Pon tú que tu papá es doble dominante y mamá es doble recesivo. Porque si ella no dobla, es doble recesivo. Entonces ahora venimos con José es José es doble recesivo. ¿Tu hermanito cómo se llama? Kevin. Kevin. Él puede, ¿no? Entonces, Kevin puede ser doble dominante o heterocigoto. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tú, de la... si tu papá fuera homocigoto dominante, ¿cuáles son las opciones? Los dos genes que producen los espermatozoides son D. Los dos genes que produce tu mamá son D minúscula. Por lo tanto, el cigoto de todos ustedes serían de D. Esto, evidentemente, no puede ser porque tú eres homocigoto dominante, recesivo. Entonces, si tu papá fuera realmente homocigoto dominante, tú y todos tus hermanos pudieran doblar la lengua. Pero el hecho de que tú no puedas significa que esta hipótesis de que tu papá es homocigoto dominante no es correcta y él debe ser heterocigoto. Entonces, las opciones son el gen dominante D con la primera D, DD. D con la segunda D, DD. La otra opción es D minúscula, con la primera D, DD, y la segunda D, DD. Entonces, estos son todos los posibles combinaciones que tenemos como posibilidad de que los hijos, Kevin, José, y el tercero, ¿cómo se llama? Luis. ¿Cómo? Luis. 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 No sabemos si Luis es... bueno, Kevin no puede ser DD. Kevin tiene que ser necesariamente DD. Porque fíjate que tenemos un 50%, 50% heterocigotos, heterocigotos, y los heterocigotos que doblan
la lengua. Y 50% homocigotos recesivos que no doblan la lengua. Entonces, cantidad de errores y no hay manera de que... Ok, entonces, eso significa entonces que Kevin no puede ser, tiene que ser necesariamente homocigoto recesivo, perdón, heterocigoto, y José es homocigoto recesivo. ¿Cuáles son las posibilidades que Luis sea, bueno, Luis puede ser igual que Kevin, DD, o Luis puede ser igual que José, DD? Tenemos igual probabilidad de que Luis doble o no doble. ¿Él llega esta noche o él no vive en tu casa? Es que no está aquí, está en el cuarto. No sé si está afuera. Le voy a preguntar. Pregúntale, por favor, para seguir el ejercicio. Ya vio. Sí. No puede. No puede. Entonces es DD. Ok. Claro, no hay más hermanos, pero por lo menos ya estás viendo que en tu familia tenemos que hay personas que doblan la lengua y otros que no las doblan, y sería cosa de que si quisiéramos explorar más a fondo, pues tendríamos que ir con los primos, los hermanos de tu papá, los hermanos de tu mamá. Aquí tengo un primo, si quiere le pregunto. Ajá, pero él viene de primo por parte de mamá o de papá. De papá. Ajá, pregúntale pues. Sí puede, Viola. Sí puede. Ok. Sí. Él es primo por parte de papá. Ajá. Si fuera por parte de mamá, bueno, es que también pudiera ocurrir lo que ocurrió en tu caso, que tus abuelos por parte de madre sean heterocigotos y salió tu mamá que es homocigoto recesivo. Solo que el 25% de las personas, en este caso en tu familia directa, tenemos 2 homocigotos recesivos y un homocigoto y un heterocigoto, pero esto no se nos desvía significativamente de lo esperado, pues tenemos DD, tenemos 1, aquí tenemos 2, y el esperado era 1.5 y 1.5. Entonces, si yo aplicara la prueba de G cuadrado, en el caso tuyo, igual prueba punto chi, este es el observado, este es el esperado, y me da que no nos desviamos de lo esperado, ¿no? 0,56 es mucho mayor que 0,05. Por lo tanto, concluimos que en tu caso, en el caso de tu familia, de tus hermanos, la hipótesis soporta de que el gen está en el 25%, el gen dominante recesivo está en el 25% de las personas.
Bueno, si pudiéramos seguir jugando, ¿no? Tú pudieras averiguar con tus tíos, los hermanos de tu papá, tus primos, y ver las posibilidades, ¿no? Es posible a lo mejor que tus abuelos, por parte de padre, uno sea dominante y otro sea recesivo. Que que tu abuelo paterno no doble y que tu abuela materna sí doble. También ahí pudiera surgir tu padre, pero lo que no pudiera surgir es que tu abuelo paterno no doble y tu abuela materna no doble. Eso no debería existir porque sabemos que si no doblan son homocigotos recesivos. Bueno, yo no sé si esto lo viste en la clase de biología general, el primer semestre. ¿No vieron genética? El ejemplo que está dando, no. No, este ejemplo, pero leyes de Mendel y esas cosas no las vieron en biología general. En genética la veo. Ah, en genética lo vieron. Okay. Ah, genética la viste después. No en primer semestre, sino otro semestre más avanzado. ¿Correcto? Tercero o cuarto, creo. No Okay. recuerdo bien. Bien. Pero bueno, te das cuenta que la podemos utilizar y que las pruebas que se usan en genética son las pruebas de G cuadrado. Eran las tablas de contingencia. Pero la tabla de contingencia también la podemos usar con la distribución normal. Cuando estábamos verificando si una distribución era normal o no, ¿se acuerda del ejercicio? Que aplicábamos la ecuación de la distribución normal, dada una proporción, dada una tabla de observaciones, teníamos el promedio de la tabla, la desviación estándar y la varianza. Y en base a estos tres parámetros, estimamos si la distribución de los puntos era como una campanita, el valor esperado me debería dar según esta ecuación. Entonces, yo tengo aquí la frecuencia observada, ¿dónde está? Frecuencia observada 1, 7, 9, 22 y la esperada 1, 5, 13 y 19. Entonces, decíamos que para verificar si la frecuencia observada, esperada, que se distribuye como una normal. Fíjate si yo hago voy a hacer la gráfica de estos valores. Vas a ver que parece una campanita. Insertar. Ok. ¿Ves que parece una campanita, José? Me gusta más tipo gráfico. Vamos a cambiarlo. A ver si puedo cambiar tipo de gráfico. Pon tú que lo quiero tipo barras. Ok. Aquí luce mejor, ¿verdad, José? Ajá. Esa barra parece más una campana, ¿no? Ok. Entonces, yo puedo aplicar varias pruebas para verificar si estos datos esperados se parecen a los datos observados o si no se parecen. Nosotros habíamos usado la prueba de Kolmogorov, donde usábamos las frecuencias acumuladas, en el caso de la frecuencia relativa acumulada observada y la frecuencia relativa acumulada esperada. Luego las restábamos y buscamos el valor mayor y lo comparamos con el de la tabla. Bien, esto es una posibilidad. Aquí me daba 0,0374 y el de la tabla me daba 0,0, aquí está, 0,17. Por lo tanto, concluimos que como esto es menor que esto, aceptamos la hipótesis nula de que la diferencia entre la distribución de los datos y la distribución normal no son significativas. Por lo tanto, los datos se distribuyen normalmente. Pero otra manera de hacerlo, José, es con las pruebas de G cuadrado. Entonces, aquí vemos que tengo las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y voy a aplicar entonces la prueba de G cuadrado. Yo tengo que, acuérdate que es la suma del valor observado menos el esperado elevado al cuadrado dividido entre el esperado.
Entonces, aquí me da 1 menos 1, 0. Ahí me da 0, ¿no? Más 7 menos 5, 12. Elevado al cuadrado, 4. Dividido entre 5, bueno, me da 4 quintos, ¿no? Luego 9 menos 13, elevado al cuadrado, dividido entre 13. 22 menos 19, elevado al cuadrado, dividido entre 19. 14 menos 15, elevado al cuadrado, dividido entre 15. 6 menos 6, 0. 2 menos 2, 0. Entonces al final me da un i cuadrado de 2,7982. Vamos a quitarle decimal. Ok, 2,80 es el valor. Y el de la tabla, que para calcular los grados de libertad, son número de columnas menos 2, o sea, 2 menos 1, grado de libertad, igual columnas menos 1, multiplicado por filas menos 1. Okay. ¿Cuántas columnas tengo? 2 menos 1, 1. Multiplicado por, ¿cuántas filas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, 6. Entonces me da, con 6 grados de libertad, ok. Entonces, i cuadrado crítico de la tabla con 6 grados de libertad me da 12,59. El calculado es 2,80, mucho menor que este, por lo tanto concluimos que se acepta H0. Se acepta la hipótesis nula de que los datos están distribuidos normalmente. ¿Se entendió, José? Sí, biólogo. Ok. Entonces, uno puede usar estas tablas de contingencia para contrastar hipótesis, ¿no? Aquí tengo frecuencia observada, frecuencia esperada, aplico i cuadrado y me va a dar la diferencia. Muchas veces uno tiene que características. Pon tú, bueno, en el caso del sexo, es muy común que usemos número de machos cuando vamos a verificar las especies, hembras, observado, esperado. ¿Qué es lo que tú esperas normalmente cuando estás evaluando sexo de las especies? Que sea igual el número de machos y el de hembras. Entonces pon tú que yo tengo en una población de 50 peces, fuimos a Playita Mía, abrimos, compramos las caritas, que es barato, las abrimos y vemos que 38 son machos y la diferencia serían 12 para 50, ¿no? Serían hembras. ¿Cuál sería el valor esperado de 50, José? Si fueran igual número de machos y hembras. 25. 25 y 25. ¿Ok? Entonces, aquí aplicamos la prueba de i cuadrado. Igual 38 menos 25 elevado al cuadrado dividido entre 25 más 12 menos 25 elevado al cuadrado dividido entre 25. Y me da 13,52. El i cuadrado es el i cuadrado. Y el i cuadrado de la tabla con 0,05 y 1 grado de libertad es 3,84. Entonces, en el caso de esta especie, concluimos que se acepta, se rechaza, perdón, H0, pues los machos son más abundantes que las hembras. Conclusión. Ya, ok. Pero pudiera ocurrir que no era 38, que eran 29. Vamos a sustituirlo aquí.
eran 29 y ¿qué me quedaría? 29 me quedarían 21. Sí, ok. Entonces aquí le digo igual prueba y valor esperado, valor observado, valor esperado, y me da la probabilidad y me dice que en este caso que los machos hubo un poquitico más de machos que de hembras, sin embargo la diferencia no es significativa. Ves que 0,29 es mucho mayor, que 0,05. Por lo tanto, se acepta, en este caso se acepta la hipótesis nula. Pero en el caso anterior, que me daba 38 y 12, ahí sí me da una probabilidad muchísimo menor a 0,05. Esta prueba la aplicamos los biólogos pesqueros comúnmente cuando estamos evaluando especies. Y nos ha pasado, he visto que la profesora Maribel Carrera, ¿te ha dado clase Maribel o todavía no? Sí, pero me dio este monitoreo y ahorita ictiología. Ok, entonces ella trabaja con rayas y muchos de sus tesistas han ido haciendo investigaciones sobre las rayas que salen aquí en los esteros, en Santa Rosa, y algo curioso, cuando ellos evalúan los sexos, da que un sexo predomina sobre el otro en las rayas adultas, pero cuando ellos evalúan los fetos dentro de las rayas, le da 50-50. Es decir, las rayas producen el mismo número de machos que de hembras, pero a medida que crecen, se segregan los sexos y empiezan a aparecer mayor número de machos que de hembras. Eso puede ser debido a varias causas. Uno, que el comportamiento de los machos y de las hembras en cuanto a profundidad no es el mismo. Entonces las hembras que están más llanas están más expuestas a que los pescadores de los esteros las capturen, con el chinchorro ese que ellos tiran en la playa. Otra posibilidad es que alcancen tallas distintas y los animales más grandes tienden a ser capturados más fácilmente por los pescadores. Entonces, tú ves que en la medida que los animales crecen, puede haber diferencias significativas en la proporción de sexos y eso pues requiere una explicación buscando hipótesis adecuadas, ¿no? Para ver por qué puede estar ocurriendo eso. ¿Qué causa que individuos machos tengan un comportamiento distinto de las hembras? Yo conozco, por ejemplo, un cangrejo que se llama Chaseon quinquedens, que vive a unos 500, entre 500 y 800 metros de profundidad. Pero ocurre que las hembras están a 500 y los machos están a 800. Pero en la época de reproducción, los machos suben hacia 500 y las hembras bajan. Entonces, ves que la distribución en el espacio cambia según el sexo. Y ellos migran, los animales migran durante la época reproductiva. Bueno, entonces, te fijas, José, que las tablas de contingencia, pues son útiles para verificar estas características. Fíjate que estamos trabajando con enteros, aunque también pudiéramos trabajar con fracciones, pero por lo general las pruebas y cuadrados se usan con enteros. En el caso de la genética, pues tenemos individuos, que son los que vamos a estar contando y introduciendo en las casillas de estas tablas, ¿no? Ahora, muchas veces uno encuentra características de las poblaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tengo población A y población B. Y yo mido acá mido una serie de características.
y errores comete. Entonces, la característica 1 puede ser individuos altos. Aquí me da 34 y aquí me dio 45. Población B tiene individuos más altos. Individuos gordos. La población A tiene 25 y esta tiene 36. Otra característica, el color de la piel. Individuos blancos. $14, y aquí me da $38, individuos castaños. Ok, entonces la pregunta es, ¿la población A se parece a la población B o hay diferencias significativas entre ellos? Entonces, estos son los valores observados. Valores observados. Y aquí vamos a poner valores esperados. Aquí repito, población A, población B. Entonces, para cada característica, yo voy a sumar esto. Ok, ¿me sigue, José? Ya, un segundito que me están mandando un mensaje del talento humano de Julián. José, ¿qué tal? Estoy intentando ingresar nuevamente y no me permite. Habría que intentar más tardecita. Igual te pasé ahí el link a ti. Ahí te pasé el link para que tú, si gustas, estés probando al momento de que se restablezca la conexión con el servidor. En la parte superior, elige sistema de gestión, pones tu número de cédula con guión, tanto en usuario y contraseña, siempre y cuando no lo hayas cambiado, y procedas a ingresar. Luego en la parte izquierda superior dice imprimir rol actual. Imprimir rol actual, y ahí luego en la parte centro de la página vas a encontrar los periodos académicos. Te interesa el 2021 porque estarían los 6 últimos comprobantes de pago ahí. Recuerda que los comprobantes de pago solamente son los que son relación bajo dependencia. Si en algún momento del 2021 has recibido por servicios profesionales, es decir, por facturas, no se ven reflejados ahí.
Ya, José. Bien. Tengo problemas con el rol de pago, José. Evidentemente te está dando cuenta. Bien, entonces volvemos otra vez al plan de contingencia y decíamos que queremos ver, hemos medido en dos poblaciones, población A y población B, un conjunto de características. Aquí las llamamos altos, gordos, blancos y castaños, pero pudieran ser pH, temperatura, salinidad, pero tiene que ver números enteros. Por eso no tiene sentido hablar de pH o temperatura, sino tiene que darnos elementos que medamos en cada población en base a números enteros. Entonces, si las dos poblaciones son la misma, los valores esperados se calculan de esta manera. Tengo los totales de la población A, los totales de la población B, los totales por carácter, altos, gordos, blancos, etc. Y, por ejemplo, el valor esperado de la población A, si las dos poblaciones fueran la misma, sería igual, el total de A, el total de la población A, multiplicado por la población B, dividido entre el número de puntos totales, ¿no? Entonces me dice que esto vamos a transformarlo en entero. Ok, entonces tengo 30. Fíjate que si los números, si las dos poblaciones fueran iguales, el número de altos en la población A debería ser 30 y es 34. El número de altos en la población B sería, a ver, dímelo tú, a ver si te acuerdas, a ver si se te ocurre. ¿Cómo calculé yo el número de altos en A? Tomé el total de A, lo multipliqué por el número total de altos y lo dividí entre el total general. Entonces aquí sería número de la población B igual 174 multiplicado ¿por quién? Dime, José, a ver si me sigues. ¿No se te ocurre? No. Por 79 dividido entre 280. Entonces, Pero si acaso no se le está viendo el Excel. No está no se está viendo. Caramba. Ya va. Ahora sí. Dime, José. Se está cargando. Se unió María Alarcón. Bien, Sí. bien. Buenas tardes, María. Buenas tardes, biólogo. Ahí Tenía se problemas ve. con la computadora y no pude ingresar por computadora. Ok, ya va María, que te pongo la asistencia. Un segundito. María Alarcón. Listo. Ok, seguimos entonces. María, ¿tú estás viendo la tabla de Excel? Sí, profesor, ahí sí estoy observando. Ok, entonces vamos de nuevo a calcular los valores de A, los valores esperados. Estos son los valores observados, ¿no? En la población A y en la población B, y vamos a plantear la hipótesis de que las dos poblaciones tienen las mismas características. De ser cierto, vamos a comparar los valores observados con lo que deberían tener esas poblaciones si fueran la misma. Entonces, el primer valor, el valor altos en A. Vamos a ponerlo esto centrado. Altos en A sería igual. Número total de altos, 106, multiplicado por número total, número de la población A. Número de la población A, esto me da 106, multiplicado por número total de altos, 79, dividido entre el número total de la población. Me dice 30. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo divido el número total de altos, el 106, cuando divido 106, divido entre 280, eso es lo que me está dando el porcentaje de altos en la población, ¿verdad?
en la población general, 37%. Si esto lo multiplico por un carácter, 79, igual 79 por la proporción de altos en la población, a ver, ya, 79 por la proporción de altos en la población, me debería dar 29,9, o sea, 30. Entonces lo que estoy estimando el porcentaje de altos y lo multiplico por el número de personas que tiene ese carácter. Ok, y en la población B, ¿cuántos altos debería haber? Pues el porcentaje de altos en la población B es 174 dividido entre 280. Esto me da, claro, me da el 62% de la población de la población B, perdón, la población B representa el 62% del total, de 280. Eso lo multiplico por el número de altos total, por 79, y me da que en la población B debería haber 49 altos, y hay 45. Entonces, tengo que seguir calculando el resto, ¿no? Pero fíjense, voy a aplicar siempre los dos porcentajes. En este caso era igual a 164 entre 280. Entonces, ¿cómo ok, pero tengo que darle más decimales. Entonces yo tengo que la cantidad de altos en las dos poblaciones, en el total de 280, perdón, la población A en el total es el 37,8% y la población B en el total es 62%. Esos son los porcentajes. Y el número de altos, gordos, blancos o castaños están acá. Entonces, ¿cómo calculo yo los números esperados de ellos? Pues multiplico estos porcentajes igual el porcentaje A por esto y igual el porcentaje de B por esto. ¿Ok? Entonces me da 27 y 35 y 44 y 36. Aquí empiezan a haber diferencias, ¿verdad? Ok. Blancos. El porcentaje de la población A por el número total de blancos y igual el porcentaje de la población B por el número de blancos. No, que me equivoqué. Igual esto por esto. Ok. Y finalmente, número de castaños. Igual el porcentaje de A por número total de castaños. Y aquí igual el porcentaje de B por número total de castaños. Ok, ahora los quito los decimales para que me quede en enteros. Y veo que blancos debería haber en A 20 y hay 14, y en B 32 y hay 38. El número de castaños, 30 en A y hay 23, 48 y hay 55. Entonces ahora tenemos los valores esperados, pero ya vieron cómo los calculamos en base a los totales perimetrales. Ahora aplicamos la prueba de G cuadrado, que será igual, el G cuadrado será igual, paréntesis, valor observado, menos valor esperado, elevado al cuadrado, dividido entre el valor esperado, más, paréntesis, esto menos este, elevado al cuadrado entre este, más, paréntesis, 27, perdón, es indiferente, 27 menos 35, vamos a seguir el mismo orden, 35 menos 27
elevado al cuadrado dividido entre 27 más 36 menos 44 dividido entre 44 más 14 menos 20 elevado al cuadrado dividido entre 20 más paréntesis 38 menos 32 más, finalmente ya llegamos al final, 23 menos 30 elevado al cuadrado dividido entre 30 más paréntesis 55 menos 48 ok, esto me da 9.81. Ahora, yo lo voy a calcular con el i cuadrado de la tabla con 0.05 porcentaje de error. ¿Y cuánto es la libertad? ¿Cuántas columnas tengo? 2 menos 1, 1. ¿Cuántas filas tengo? 4 menos 1, 3. Entonces con 3 por 1, 3 grados de libertad. Vamos a ver cuánto es eso. Voy a buscarlo en la tabla. Me dice con 3 grados de libertad y 0,05, 7.81. Entonces, el i cuadrado de la tabla es 7.81. Y el valor que me da acá, 9.81. Como 9.81 es mayor al de la tabla, concluyo que, conclusión, se rechaza H0 y se verifica que las poblaciones A y B son distintas. Ok, eso significa que por azar yo tengo un 5% de probabilidad de que la población A y B sean la misma. Un 5% solamente, mientras que el 95% la población A y B serían distintas. O sea, si yo repitiera los análisis en estas dos poblaciones 100 veces, 95 veces me daría lo mismo que me dio acá, que A es distinto de B, y 5% me daría que A es igual a B. Entonces, en las dos poblaciones hay altos, gordos, blancos y castaños, pero las proporciones determinan que sean poblaciones distintas, significativamente distintas, y que por azar uno obtendría que son iguales solamente el 5% de las veces. ¿Se entendió esto? María, dime. Disculpe, biólogo. Si lo entendiste, es lo que quiero preguntar. Sí, pero me perdí un poco la primera partecita. Aunque sí. ¿Tú sí vistes en genética? ¿Tú cursaste genética ya, María? No, recién estoy cursando esa materia. ¿Esa la da Quijije o la da el profesor Jesús Briones? Actualmente la estoy viendo con el profesor Briones. Ok. Pero él no les ha dado tablas de contingencia todavía. No, todavía no. Ya. María, tú doblas la lengua, que acabamos de hacer ese ejercicio, pero tú no estabas conectada. Mira, dime si tú doblas la lengua así, mírame la cara. Sí, biólogo. Sí la doblas. Ok, pero tú no estás en tu casa.
No, actualmente no. Ok. No, porque cuando hicimos el ejercicio hace unos minutos, pudimos contar con la familia de José Murillo y él iba preguntando a todos los familiares que están con él si doblaban la lengua. Y concluimos que la mamá de José es homocigoto dominante, homocigoto recesivo, y el papá no lo hemos podido verificar, pero lo más probable es que sea heterocigoto. Que el papá doble la lengua, y eso nos contará José en la próxima clase el día. ¿Qué día, José? El día martes, ¿no? Sí, el martes. Le pregunta a tu padre, esta noche él va acá, vuelve a casa del trabajo. Sí, sí. Ok, Sí. le pregunta si él doble. Lo más probable es que sí doble, ¿ah? Porque si él no doblara, no hay manera de que Kevin, tu hermano, pudiera doblar. María, que José tiene dos hermanos, Kevin y Luis. Luis dobla y no, Luis no dobla. Luis no dobla la lengua, José tampoco, pero Kevin sí. Entonces, la hipótesis que planteamos es que el papá de ellos sí dobla la lengua, pero sea heterocigoto. Porque los heterocigotos o los genes o los homocigotos dominantes doblan la lengua. Esto es un gen que lo he verificado en varios países con donde me ha tocado dar clases y aprovecho que tengo bastantes estudiantes y les pregunto, aprovechen y me pueden sacar la lengua sin que yo me moleste. Entonces, le preguntaba a todos ellos y es una manera fácil de poder enseñar las tablas de contingencia. Bueno, seguimos. María, tú ya cursaste la materia con Hans. La materia de estadística. Sí. Sí, ya la cursé. ¿Y con quién más? ¿Y el profesor Kleber también? Sí, biólogo. Y estadística con Kleber. ¿Y con Jesús también? Sí, esa ya la cursé también. Ya. Bueno. ¿Qué les pareció el ejercicio, el deber 1? Ya lo han debido entregar. ¿Fue fácil? ¿Lo pudieron hacer con facilidad? Dime, José, A mí se me complicó. ¿se te complicó? Que Buscar. tampoco he visto herramientas. Y ahí me dijeron que habían visto varios papers con una metodología donde salía que trabajaban con ANOVA, Tunkey. Claro, pero sí hiciste el ejercicio. Sí, sí. ¿Y por qué se te complicó si lo que tenías que revisar qué pruebas usaban los investigadores? Exactamente por eso, pues. Ah, porque no conocías las pruebas. Ajá. Claro, pero igual las anotaste, ¿no? Claro, claro. Ya. Bueno.
Un segundito y ya les muestro la tarea. Uno de ustedes dos, tomé la de María primero. Ok, voy a compartir la tarea de María con todos ustedes. Ok, entonces aquí María tiene las 10 referencias. Las revistas que usaste, María, son Acuatécnica. No, estas son las que yo sugerí. Y estas son las que realmente usaste, ¿no? Sí, biólogo. Acuatécnica, la técnica, ciencias de la vida, ciencias marinas, ciencia marina. Ok, vamos a ver entonces los resultados que consiguió María. Dice, el primer trabajo de Barresueta usó ANOVA de una vía. Las opciones fueron T de Student le faltó la T aquí. Ajá. ANOVA de varias vías, Tukey, Duncan, Kolmogorov-Smirnov, Levin, Brujal-Wallis, Andeva, es lo mismo que ANOVA, Shapiro-Wilk, Pearson Test, Pearson y Pearson, ¿no? Y D'Agostino Pearson Test. Ok. Aquí se te repitió una, María. Andeva. Lo que pasa es que Andeva y ANOVA es lo mismo, pero tú sí separaste ANOVA de una vía, ANOVA de varias vías. Este Andeva no sabemos de cuántas vías es, ¿verdad? No vi bien así, decía uno. Pero era una sola. No sabía si esa era una técnica diferente. Claro, vamos a ponerla aquí, María. Vamos a eliminarla y la sumamos, suponemos que es la más frecuente ANOVA de una vía y lo ponemos aquí. Y esta columna me la vuelvo. Porque no hay más nadie usó. Ok, entonces ahora estamos bien. No totalizaste, María. Vamos a agregar, insertar filas de abajo. Y aquí voy a poner entonces el total. Entonces, la prueba de no me cabe en una sola página. Yo quería que cupiera todo en una sola página para poder trabajar más fácilmente y no me lo permite. Vamos a ir bajándolo a 8, ahí sí. Ok, entonces tengo que, ¿cuántas personas usaron la prueba de TED Student? 2. ¿Cuántos usaron la prueba de ANOVA de una vía? Caramba, todos. 100%, María. Sí. Ahí me salían los trabajos que consulté, por lo general siempre tenían todos esos de ANOVA 1 día. Claro, ANOVA de varias vías, nadie. Lo anotaste, pero nadie. Ok, ¿cuántos usaron Tukey? 2, 4, 5. ¿Cuántos usaron Duncan? 1. Entonces fíjate que si Duncan y Tukey son pruebas a posteriori que permiten saber quién es distinto de quién en una ANOVA de varias vías o en una ANOVA de una vía, no importa, porque yo aplico ANOVA es porque tengo más de una población, más de 2 poblaciones, si no aplicaron la prueba de Student, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo más de 2, yo necesito una prueba posteriori para saber quién es distinto de quién. Entonces, la mayoría de los autores usan Tukey, unos pocos usan Duncan. Kolmogorov es una prueba que me permite verificar la diferencia entre poblaciones. Y aquí tenemos tres investigaciones, 3 trabajos la usaron. Levin es una prueba de comparación de
Homogeneidad. Homogeneidad de varianzas. Entonces la usaron 4 personas. Kruskal-Wallis es una prueba de análisis de varianza no paramétrico. 2. Shapiro-Wilk, ya sabemos que es la prueba de comparación de normalidad. 3. Y Pearson Test, la verdad que no conozco cuál es ese Pearson Test, y el de Agostino-Pearson debe ser lo mismo, pero no recuerdo. Tendría que meterme en la literatura y ver para qué sirven estas pruebas de Agostino-Pearson, ¿no? Ok, pero entonces eso nos da una idea de que lo más común son las pruebas a priori, tipo TD-Student y ANOVAs, y luego le siguen en importancia las pruebas a posteriori, Tukey y Duncan. Además, las pruebas que permiten verificar homogeneidad de varianza y normalidad, homogeneidad de varianzas como Leven y Nadiuso-Bartlett, Nadiuso-Fmax, Kolmogorov-Smirnov me permite verificar normalidad. Shapiro-Wilk y Kolmogorov son pruebas que me permiten verificar normalidad. Fíjense que el autor que usó Shapiro-Wilk no usa Kolmogorov y viceversa, ¿no? En los primeros 2 trabajos usaron Kolmogorov, mientras que en el cuarto trabajo usan Shapiro, en el quinto no usan ninguna, en el sexto tampoco, en el séptimo usan Kolmogorov y luego los octavo no usan nada y los otros 2 usan Shapiro. Es curioso que los autores se lanzan a usar ANOVA sin verificar si las varianzas son homogéneas y si los datos son normales, ¿no? Es lo que deducimos del trabajo 3, el 5, el 7, no, el 8. Bien. Biólogo. Dime, María. En esta parte, no recuerdo, en un trabajo mencionaban las pruebas de homogeneidad. Sin embargo, no me daban ningún nombre cuando estaba haciendo el trabajo. Ajá. Por eso no sabía en cuál prueba de homogeneidad poner, porque no tenía cuál era el nombre exacto. Claro, claro. Pero entonces, esta duda que nos surge de que cómo hicieron las ANOVA sin verificar la homogeneidad no es correcta. Simplemente no informaron suficiente, pero sí hicieron las pruebas de homogeneidad de varianza. Es lo que estoy concluyendo lo que acabas de decir. ¿Correcto, María? Exacto. Sí, exacto. Ok. Entonces vemos que los autores sí siguen las reglas que nosotros hemos visto en clase, que antes de usar pruebas paramétricas, verifican si las varianzas son homogéneas y si los datos son normales. En caso de que no lo puedan acomodar transformando los datos, usan las pruebas no paramétricas como Kruskal-Wallis. Vamos ahora a ver el deber de... Okay. Está muy bien, María. Gracias. La literatura pues está, a ver, está de acuerdo con las normas APA. Ya. Las especies, Lactobacillus es un género, va en cursiva. Cassosteria allí, que es un nombre latino, va en cursiva. Esta se la pusiste bien en cursiva. Y también el salmo salar está bien. Arbacea estelata va en cursiva. Ibarra, Mayorga, Gijón va en mayúscula. Son detalles, ¿no, María? Pero yo sé que en el futuro lo vas a hacer bien. Falta una M aquí. Venus va en cursiva. Bien. Ok, María, yo creo que vas a tener, no tengo problema en ponerte el 10. Aquí tenemos las especies, van en cursiva, boom, va separado.
Todas las especies van siempre en cursiva, María. Los nombres in vitro es una palabra latino, por lo tanto va en cursiva, como los nombres científicos, y los títulos van en mayúscula y minúscula. Entonces sería inducción in vitro de callos a partir de explantes foliares de rocoto, capsicum pubescens. El capsicum es el pimentón, ¿no? La granja revista de ciencias. ¿Quién? Ok. Ciencia marina, la revista española. Ok, ya me trae gigas, ya lo corregimos. Ok. Bien, así es como debe quedar, ¿eh? ¿Correcto, María? ¿Me sigues? Sí, biólogo. Ok, vamos a guardarlo entonces. Guardar como. Entonces, esto es, y es deber 1, María Larcón. Aldo. Bien, vamos ahora con el trabajo que presentó nuestro amigo José Murillo. Ok. Ya vale. Déjame pararme que se me duermen las piernas, José. Bueno, entonces, José, aquí tenemos las 10 referencias y las citas. Bien. José, un detalle. Las normas APA indican que se citan primero los autores, ¿verdad? Pero lo que primero aparece es el apellido, nunca el nombre. Entonces, en la primera referencia dice, ya un segundo, dice, broma. Biólogo, por si acaso Sí. no está compartiendo. No estoy compartiendo, ya muestro, ya muestro. Ok, aquí tenemos la primera referencia. Entonces, el trabajo se llama Darío Rerio
que es una especie, por lo tanto va en cursiva, porque es el nombre de un pez, como modelo alternativo de vertebrados para el estudio del veneno de medusas, los aspectos toxinológicos del veneno de Nemopilema nomurai. Nemopilema nomurai es un nombre científico, por lo tanto va en cursiva. Y, José, estás viendo que el primer autor es Prakash RLM. Entonces, lo correcto hubiera sido colocar Prakash como primera letra, coma, RLM, que son las iniciales del nombre, luego va una coma, luego viene DH Juan y H Hong, J Chae, Secan, Kim, y luego las cosas, ¿no? Yo no sé si las normas APA indica que el último debe tener un ampersand, un garabato, como un 8. Pero aquí de nuevo tenemos Leucanetia volubilis. Esto es Inchi. Todos los nombres científicos van en cursiva. Aquí Marcillo, aquí JML, entonces es Marcillo, JML, coma, luego sigue FLR y SEA, JJB Zambrano, y el año que no lo veo acá, 2021. Ok. Sustitución de harina de pescado por harina de Sacha Inchi en la alimentación de peneos en cultivo. Entonces, esto no va aquí y va doy exactamente. Está bien. Faltó la cita, que es acuatécnica, ¿no? Acuatécnica, y va el número con y las páginas. José no lo puso, pero tú sabes que ahí va. Curioso, José, no lo pusiste en ninguna. Toxicology Letters. Pusiste el año, pero no pusiste las páginas ni el volumen. Y hay demasiados errores en las citas, ¿no? José, ¿tú te animas a volver a hacer esto y ponerlo como Dios manda? Antes de que... José, ¿me estás oyendo? Creo que José ya no está con nosotros. María. Creo que se desconectó, tú creo, por alguna falla del router, algo así me comentó, no sé, ahorita. Ah, ok. Bueno, vamos a seguir nosotros dos entonces, María. A ver qué fue lo que hizo este muchacho. Entonces, él encontró el student, ANOVA de una vía, ANOVA de varias vías, Tukey, Duncan, Jeffé. Tukey, Duncan, Jeffé son 3 pruebas a posteriori, María, para aplicar a pruebas de análisis de varianza. Ok, bueno, fue lo que él encontró. Pero él transcribe, que en vez de poner una X, puso un texto. Ah, ok. Sí, lo que hizo fue transcribir la parte de métodos estadísticos utilizados en el trabajo, que no era necesario, bastaba con poner una X, ¿no? Bueno, María. Bien, yo terminé de corregir esto y subo las notas.
Bueno, María, vamos a desconectarnos. Eso es todo por hoy. Nos vemos entonces el día martes, donde vamos a comenzar el tema de análisis de varianza. Ok, listo, biólogo. Gracias. Hasta luego.